El oro es un elemento que sin duda atrae a muchos. Hay una fiebre del oro que se ha despertado. Incluso acá en Cochabamba somos el segundo departamento que registra la mayor extracción de oro en todo el país, o nuevamente lo vuelvo a reiterar. Entonces, este tema sí es algo que tenemos que desmenuzarlo, porque hay un síntoma interesante en la última semana, en la cual estamos percibiendo que el precio del oro se va incrementando nacional. Deberíamos decir el Estado boliviano, porque es el dueño. Lo triste es que no los que se benefician con la explotación de particulares, nacionales y extranjeros, que, por ejemplo, el año 2022 exportaron más de 3.000 millones de dólares y dejaron al Estado 60 millones de dólares, que es prácticamente nada. Cero de impuestos, solamente en regalías, ni siquiera el mínimo de regalía que les permite el gobierno a algunas organizaciones, ni siquiera eso pagaron, sino menos todavía. Los beneficiados son gente particular y el perjudicado. Así es. Senadora, tenemos un cambio de ministro precisamente en esta área. No es una buena noticia, porque el punto clave que está haciendo Héctor y que tiene que ver con su pregunta es ¿a quién beneficia esta explotación del mineral más valioso que tenemos en el país en este momento y que además es un mineral moneda que bien lo necesitaríamos y nos hace falta como reservas internacionales en las bóvedas del Banco Central, o cuyos dólares deberían, los 3.000 millones aproximadamente, estabilizar el tipo cambiario, para que vean que eso no está beneficiando al país, no solo al Estado, al país? Y ahí quisiera hacer una precisión importante con respecto a lo que dijo la ministra, pero los dueños somos nosotros. ¿En qué medida está beneficiando eso al país? A los y las bolivianas? Bueno, puedo demostrar de manera muy clara con el problema de la falta de dólares, con el problema de la falta de reservas de lingotes de oro, le diré, en nuestro Banco Central, que eso no está beneficiando ni al. Lo que sí está generando, voy a reconocer, es importante, empleo, pero que deberían condiciones de igualdad. Lo que hay aquí es una fachada de cooperativas que en realidad lo que hacen es ocultar a capitalistas que a menudo son extranjeros y que se llevan todo el dinero afuera, a menudo también vía contrabando, sin pagar ni siquiera la mísera regalía que se paga, y vamos a hablar de eso, y que explotan a peones y en las peores condiciones, para no mencionar las otras violencias que generan en los territorios, las violencias contra mujeres, las violencias de intimidación contra cualquier persona que se oponga a esta minería, además que es mayoritariamente ilegal. Eso es un dato muy importante y que está devastando la cuenca amazónica de Bolivia, particularmente, no solamente en un momento de cambio climático, cuando lo que más necesitamos es protegerla. Entonces, realmente lo que estamos perdiendo, que es contaminación de aguas, destrucción de cursos de agua, destrucción de fuentes de agua, destrucción de los bosques, de envenenamiento de pueblos indígenas, es decir, las inundaciones agravadas ahora por lo que se tira a los ríos de todo el material que se remueve, todos esos son costos impagables que los pagamos todos, pero los beneficios se los están llevando muy pocos, y ahora termino diciendo que hay parte de esto, gran parte, que sale por contrabando con lo que no paga nada. Lo que queda en el país paga o 2,5% porque se supone que son operaciones de pequeña escala, o 1,5% cuando se trata de comercialización interna. O sea que es ridículo, es un expolio de este país. Es como en las peores épocas del expolio de nuestro país y de las riquezas de nuestro país lo que estamos viendo ahora. Y el ministro, el ministro ha sido dirigente de este sector. Entonces, en vez de ocuparse de que la minería beneficia a Bolivia, a los bolivianos y a las bolivianas, de lo que va a hacer, y eso ya está claro, me temo, es beneficiar a un sector privado para sus negocios, que además no solo son negocios privados, sino negocios ilegales y en contra del bien común. Karen, sin duda con estos datos que tenemos, que ha subido el precio, se puede hablar de una fiebre del oro que va a incrementar. Y esto en detrimento, podríamos decir, de lo que significa las zonas protegidas, ¿no? Así es, porque una de las cosas que ha pasado con este incremento de la fiebre de oro, que ya como mencionó Héctor, viene desde hace algunos años, es que han entrado a nuevos lugares, principalmente a territorios indígenas y áreas protegidas, entre ellas las más impactadas
es el Parque Nacional Madidi y también Apolobamba y el Parque Cotapata, que justamente hace unos días fue noticia. En el caso del Madidi, que es donde yo he hecho una investigación muy larga, hemos encontrado que las afectaciones de la minería, principalmente ilegal, son muy fuertes, tanto en el tema de la biodiversidad, relacionados con la estructura social, como ya lo mencionaba la senadora Requena. Se ha fragmentado muchas de las comunidades, han expulsado a algunos comunarios, por ejemplo, en el caso de Azariamas. Pero quisiera hablar en el tema de la fuerza y la presencia que tienen los cooperativistas. Hemos visto en nuestra investigación que hemos realizado durante 3 meses el año pasado que, por ejemplo, los mineros han abierto caminos de forma ilegal. Con la Brava hemos encontrado 11 caminos irregulares abiertos en todo el parque, bueno, en parte del parque, principalmente se centra en el área natural de manejo integrado, pero también hemos encontrado en el Parque Nacional e incluso en la parte núcleo, es decir, en el lugar donde no se debería tocar para absolutamente nada, más que para temas científicos. Hemos hecho un cálculo, Miroslava, y hemos encontrado que está deforestado solamente con caminos hasta, estoy hablando hasta abril del año pasado, 378.000 metros cuadrados, lo que equivale a 54 estadios. Imagínate todo lo que se ha deforestado solamente con caminos. A eso hay que sumar lo que han deforestado en las orillas de los ríos, principalmente del río, se me ha ido su nombre, es de uno de los ríos, ahorita te voy a decir, Tuichi, que es uno de los que donde más se está deforestando, donde más se está explotando. Hemos encontrado que, por ejemplo, en una serranía se ha deforestado muchas hectáreas, ¿no? Porque para buscar oro lo que están haciendo es bajar los árboles y están quitando todo el sedimento, y ese sedimento además lo están echando al río, lo que está provocando cambios de curso y otros problemas, sin dejar de mencionar el tema del mercurio, porque para explotar oro usan mercurio. Otra de las cosas que hemos encontrado y que nos ha llamado bastante la atención es que los mineros cooperativistas han puesto trancas en estos caminos abiertos y en otros, en los que ya estaban abiertos. Trancas que impiden el paso de cualquier persona que no es del lugar e incluso de los guardaparques. Los guardaparques habían sectores en los que no podían entrar, en los que los mineros les prohibían el paso, y esto, por supuesto, obstaculizaba el control. Y recién nos hemos dado cuenta que este tipo de acciones, por ejemplo, la apertura de caminos, no solamente se da en el Madidi, sino un guardaparques lo ha mencionado, pero también se da en Cotapata y en otros lugares. Entonces, a lo que quiero cerrar es que la fuerza que tienen los mineros en estos lugares es bastante, es mucho. Y gracias a eso también, gracias a esa fuerza, han logrado que se modifiquen algunas cosas, algunas normativas. Por ejemplo, el plan de manejo del Madidi ha sido modificado. O sea, lugares donde antes eran de protección estricta se han vuelto donde se pueden permitir algunas actividades. Por supuesto, no este tipo de actividades, pero sí se contempló abrir esta posibilidad. Entonces, lo que tenemos es que la minería cooperativista está teniendo mucha fuerza y está impactando en la biodiversidad. En el Madidi, por ejemplo, estamos hablando de una de las áreas protegidas más importantes, no solo del país, sino del mundo. Se habla que es una de las dos más importantes. Entonces, mira lo que está afectando esta minería cooperativista ilegal. Así es. Bueno, Karen, muchísimas gracias. También a la senadora Cecilia Requena, a las dos. Realmente agradezco de mucho corazón por el tiempo que ha dado al programa Sin Mordaza. El tiempo es realmente oro. Voy a concluir, despido a ambas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y una última pregunta a Héctor. ¿Cuánto puede afectar al alza, esta alza del oro a lo que significa la cotización del dólar? El tema del dólar también podría afectar. Bueno, lo que denunció prácticamente el Banco Central hace 3 años, cuando se presentó el primer proyecto de ley del oro, era que las comercializadoras no depositaban
el valor del oro en el país. Ese valor se quedaba en las sucursales en el extranjero y para cumplir las obligaciones con los operadores era del Banco Central, de donde se compraba el dólar con los bolivianos, y entonces han ido sacando de las divisas que tenemos en el Banco Central para cubrir las obligaciones con los operadores. De esa manera hemos disminuido nuestra cantidad de oro, pero de dólares, de manera realmente gigantesca. Y esto afecta, pues ha afectado a nuestra disponibilidad de dólares y luego ha obligado a vender parte de nuestra reserva internacional del oro. Y eso ha de ser muy difícil de restituir. El comercio del oro nos perjudica significativamente porque no ejercemos un control gubernamental, un control estatal sobre esta actividad, y cada vez perdemos patrimonio y perdemos dólares, además del oro. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que también siga existiendo la situación actual de que el dólar es escaso. Sí, sin duda alguna, porque si el gobierno ejerciera un control sobre el comercio del oro, ese oro estaría entrando al Banco Central como reservas y el valor en dólares entraría también al Banco Central. El año pasado ha sido 2.500 millones de dólares que se han vendido de oro. Si estuvieran esos en el Banco Central y circulando bolivianos, estaríamos resolviendo prácticamente todo el problema que tenemos ahora de escasez de dólares y de las reservas de oro. Preocupante, realmente preocupante la situación. Esperemos que en el gobierno central puedan ya tener una respuesta a esta situación. El alza del oro se ha dado a nivel internacional en los últimos 3 días, ha disparado totalmente y bueno, es necesario las acciones en lo que refiere para poder respaldar y poder tener algo sólido dentro de lo que significa la economía, que ya está venida a menos. Nos vamos a un corte, tenemos más información, estaremos con el doctor Aníbal Cruz más adelante. Con Miroslava Fernández.